Bien, eh, vamos a aprender entonces cómo determinamos las medidas de dispersión cuando los datos no están agrupados. Como lo vemos aquí, están simplemente ordenados de menor a mayor. Entonces, como ya habíamos establecido, el rango es la primera medida de dispersión y tenemos nuestra fórmula, que es el dato mayor menos el dato menor. En este ejercicio lo podemos ver claramente que el dato mayor viene siendo 16 y el dato menor viene siendo 10. Entonces lo que hacemos es una simple resta. Entonces vamos a hacer la resta y determinemos nuestro rango, que viene siendo, repito, 16 menos 10. Y eso me va a dar igual a 6. La interpretación del rango es que si el rango es un valor pequeño, como en este caso, significa que los datos no están tan alejados entre sí. No están tan alejados entre sí. Si obviamente este número, el resultado del rango, me hubiese dado 56, 80, 120, entonces tengo que interpretar o entender lo contrario, que los datos están muy separados entre sí. Bien, el rango intercuartílico es la segunda medida de dispersión. Y aquí me dan la fórmula, que es el cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Como ya lo hemos visto, aquí yo tengo los valores de los cuartiles, cosa que ya sabemos determinar. Y tengo que el cuartil 3 me dio 14,5 y el cuartil 1 me dio 11. Entonces lo único que voy a hacer según esta fórmula es una resta entre estos dos cuartiles. Vamos a hacer esa resta. Entonces el cuartil 3 es 14,5 menos el cuartil 1 que nos dio 11. Y eso va a ser igual exactamente a 3,5. La interpretación de este resultado no es otra sino que el 50%, porque recordemos que el cuartil 1 está en el 25% de los datos y el cuartil 3 el 75%. Entonces, el 75 menos el 25, eso me da el 50%. Entonces, la interpretación es que el 50% de los datos que se encuentran en mi caja, hay una diferencia entre ellos de 3,5. Quiere decir que la diferencia entre ellos no es tampoco grande. Bien, las últimas tres medidas que tenemos es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Recordemos que la primera fórmula de la varianza la vamos a utilizar cuando los datos del problema representen a la población. Para estos casos, nosotros vamos a suponer eso, vamos a suponer que los datos del problema representan a la población. Pero en caso contrario, es decir, cuando los datos no representen a la población, sino que son una muestra, entonces vamos a usar esta expresión para determinar la varianza. Ambos símbolos representan a la varianza. Y la diferencia está abajo, en que al número de datos totales se le resta 1 en esta fórmula, mientras que aquí no. Lo que está arriba, miren, es exactamente lo mismo. La desviación estándar, recordemos, va a ser la raíz cuadrada del valor que me dé la varianza. Por ejemplo, si la varianza me dio 18, entonces la desviación va a ser raíz cuadrada de 18. Si la varianza me da 69, entonces la desviación va a ser raíz cuadrada de 69 y así sucesivamente. Y por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación viene dado por la división, según la fórmula, observa, entre la desviación estándar y la media aritmética. Primero divido estos dos resultados, desviación estándar entre media aritmética, y lo que me da de la división lo voy a multiplicar por el 100%.
cómo interpretamos varianza, cómo interpretamos desviación estándar y cómo interpretamos coeficiente de variación. La varianza, como su palabra lo indica, es una medida de qué tanto varían los datos en relación con la media. Observen que en la fórmula me aparece la media aritmética o el promedio. Entonces, ¿qué tanto varían los datos en relación con la media? La desviación, obviamente, si la varianza me da pequeña, quiere decir que no hay tanto cambio, no varían mucho los datos en relación con la media. La desviación estándar también me mide eso. ¿Qué tan desviados o alejados o cercanos se encuentran mis datos? Aquí los tengo arriba, pero en relación con la media aritmética. En pocas palabras, el 10, qué tan lejano o cercano está al 12,72, el 11 también. Entonces, la desviación mide eso, qué tan cercanos o qué tan lejanos se encuentran mis datos en relación con la media. Y el coeficiente de variación, si el coeficiente de variación te da menos del 80%, significa que no hay tanta variabilidad de los datos en relación con la media, y significa que el resultado de la media, de la mediana y de la moda son resultados confiables, es decir, me puedo basar en estos resultados para yo sacar conclusiones de mi problema. Si el coeficiente de variación me da muy grande, significa que estos resultados de la media, mediana y de la moda no son confiables, no representan bien a mis datos, no los representan bien. ¿Ya? Entonces miremos un ejemplo ahora sí, rápidamente, de cómo vamos a determinar esto. Bien, para hallar la varianza, la desviación y el coeficiente de variación, yo te sugiero que construyas una tablita así como esta, la que yo tengo acá. Miremos la fórmula y recordemos que según esta fórmula, para hallar la varianza, primero tengo que hacer una resta entre los datos con la media aritmética. Por eso aquí, en esta columna, tengo la resta entre mis datos con la media, que es lo que tengo aquí entre paréntesis. Después que hago esta resta, la fórmula me dice que tengo que elevar eso al cuadrado. Por eso tengo la segunda columna en donde la resta lo elevo, este es el símbolo de exponente, lo elevo al cuadrado. Aquí está. Ya tengo este paréntesis al cuadrado aquí. Bien, y por último, tengo que hacer la sumatoria de todo esto. Por eso, debajo de esta columna tengo el símbolo de sumatoria, porque los resultados que me den aquí los tengo que sumar según esta fórmula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para hallar varianza. Repito, primero voy a hacer la resta de cada dato con la media. Después, ese resultado de la resta lo voy a elevar al cuadrado y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar. Para tal fin me voy a traer una calculadora aquí. Vamos a colocarla aquí. Y vamos a hacer nuestra primera resta. El primer dato es 10, es lo que yo tengo aquí. Entonces, a 10 le vamos a restar la media, que en este caso es 12,72. Entonces, eso lo vamos a hacer en nuestra calculadora. A 10 le restamos 12,72. ¿Cuánto me va a dar? Bien, aquí me dio menos 2,72. Es decir, que la primera resta me dio menos 2,72. Entonces vamos a hacer eso y lo colocamos aquí.
menos 2,72. Es el primer resultado. De esa misma forma, también ahora vamos a hacer con este. A 11 le tenemos que restar la media, 12,72. Nos vamos a nuestra calculadora. A 11 le restamos 12,72. Y eso me dio menos 1,72. Entonces, ese resultado obviamente lo vamos a escribir acá. Menos 1,72. Con el 12 hacemos exactamente lo mismo. Con el 12 a 12 le tenemos que restar la media. Recuerda, en esta columna a cada uno de los datos le restas la media. ¿Listo? Entonces a 12, cuando le restamos la media, 12 menos 12,72, eso me va a dar menos 0,72. Vamos a colocarlo un poco más para acá. Bien, a 14 también le vamos a restar menos 12,72. Vamos a hacerlo en la calculadora. 14 menos 12,72. Igual, 1,28. Obsérvalo bien, me dio 1,28. Ese es el valor que tengo que colocar aquí. Vamos a colocarlo. 1,28. Observa algo. Mira que hubo restas que me dieron negativas, pero esta me da positiva. No hay problema. Las restas pueden dar positivas o negativas, o incluso puede que alguna resta te pueda dar 0. Ahora vamos a hacer 15 menos 12,72. Hagámoslo en la calculadora. 15 menos 12,72. 2,28. Ese valor lo vamos a colocar aquí. 2,28. De la misma forma, 16 menos 12,72, eso me da 3,28. Bien. ¿Estamos claros? Ya hice mis restas. Ahora, según esta columna, ¿qué tengo que hacer? Estos resultados de las restas lo vamos a elevar al cuadrado. Tienes que tener en cuenta algo. Un número negativo, cuando lo elevas al cuadrado, te va a quedar positivo. En esta columna no puede darte nada negativo. Todo te tiene que dar positivo. Por lo que te explico. Un número negativo elevado al cuadrado te tiene que dar positivo. Entonces, tenemos que hacer eso en la calculadora. Menos 2,72 al cuadrado. Menos 2,72 al cuadrado. Si tienes una calculadora como esta que no tiene esa función de el cuadrado, lo que puedes hacer es lo siguiente. 2,72 lo multiplicas por el mismo. O sea, 2,72 por 2,72. Y eso me va a dar, como lo que me dio aquí, 7,3984. Ese es el valor que debes de colocar en la primera casilla. Aquí. 7,3984. De esa misma forma vas a hacer con menos 1,72. Menos 1,72 al cuadrado te va a dar positivo. ¿Qué valor te va a dar? Pues entonces yo aquí 1,72 por 1,72. Y eso me dio 2,95. Entonces, eso me va a dar aquí 2,9584. Vamos a colocarlo un poquito más para acá. Ahí. Perfecto. Y de esa misma forma vamos a hacer con absolutamente todos los demás. Bien, entonces aquí ya tenemos los resultados de todas nuestras
operaciones de elevar estas restas al cuadrado. Ahora, profe, esta columna es igual que esta. ¿Por qué? Bien, miremos. Aquí, según la fórmula, yo tengo que hacer la sumatoria después que yo eleve al cuadrado estas restas, que es lo que yo tengo aquí. Pero resulta que si podemos darnos cuenta, en esta tabla yo tengo aquí un 10, tengo un 11, tengo un 12 y así sucesivamente. Pero en mi conjunto de datos, yo realmente no tengo un 10, tengo 2 10, tengo 5 11, tengo 8 12 y así sucesivamente. Entonces, antes de hacer la sumatoria, cada uno de estos resultados tengo que multiplicarlos por la cantidad de veces que me aparezca el dato. Ejemplo, 7,3984 lo tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque en el conjunto de datos tengo 2 10. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Entonces tengo que hacer 7,3984 multiplicarlo por 2. Me voy a ir a la calculadora. 2 por 7,3984. Y eso me dio 14,797. Ese resultado lo voy a colocar aquí. 14,797. Perdón, 797. Ahí está. De igual forma tengo que hacer con el segundo. En pocas palabras, este 2,9584 lo tengo que multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque en el conjunto de datos tengo 1, 2, 3, 4 y 5 onzas. Entonces este 2,9584 lo tengo que multiplicar por 5. Entonces me voy a la calculadora. 5 por 2,9584. Eso me da igual a 14,792, que es lo que tengo que colocar aquí. 14,792. De igual forma, vamos a hacerlo con el 12. 0,5184 tengo que multiplicarlo por 8, porque en el conjunto de datos tengo 8 doces. Entonces, vamos a la calculadora. 8 por 0,5184. Y eso me va a dar 4,1472. 4,1472. De igual forma hago con los últimos 3. Muy bien, aquí ya tenemos los resultados de multiplicar estos resultados por la cantidad de veces que me aparezca el dato. Aquí me dio lo mismo porque solamente tengo un solo 16 en mis datos. 5,1984 lo tuve que multiplicar por 5 porque tengo 5 15 y así sucesivamente. Ahora sí, como ya tengo todo, procederé a hacer la sumatoria de todo esto. Y su resultado nos dio, bien, el resultado entonces nos dio 77,0402. Perfecto. Ahora observa. Este resultado tengo que dividirlo según la fórmula de la varianza. Esta sumatoria la tengo que dividir entre n, pero n ya sabemos que según este problema n es el número de datos que tengo y son 25 datos. Entonces me voy para aquí donde yo tengo la varianza y vamos a hacer la división.
Entonces, la varianza es la sumatoria de los datos, que en este caso nos dio efectivamente nos dio 77.0402 y eso lo tenemos que dividir obviamente entre 25 porque hay 25 datos. Bien, vamos a hacer la parte de la división aquí, que esto es una división. Y acá le colocamos nuestro resultado, aquí, el resultado de esa división. Entonces, al dividir 77 entre 25, eso nos va a dar 3.08. 3.08. Y ese va a ser el resultado de mi varianza. Repito, la sumatoria que te dio, según la fórmula, tenemos que dividirla entre el número de datos, que es 25. Aquí tengo la división y eso me dio 3,08. Ese es el resultado de mi varianza. Aquí está. Por penúltimo, vamos nosotros a hallar el valor de nuestra desviación estándar. Entonces, para hallar el valor de la desviación estándar, ya sabemos que lo único que debemos hacer es extraer la raíz cuadrada de 3,08. Entonces, la raíz cuadrada de 3,08, eso nos da 1.75. Perdón, vamos a escribir 1.75. Ese va a ser el resultado de nuestra desviación estándar. 1,75 desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 3,08. A 3,08 le sacas raíz y te da esto. Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación. Bien, entonces miremos cómo vamos a hallar nosotros nuestro coeficiente de variación. La fórmula para hallar el coeficiente de variación nos dice que es el valor de la desviación entre el valor de la media y lo multiplicamos por 100. Entonces, el valor de la desviación para nosotros en este caso nos dio, ¿cuánto nos dio? 1.75. Y eso lo tenemos que dividir entre nuestra media, que nos dio 12.72. Esto lo vamos a dividir y también lo vamos a multiplicar, obviamente, por el 100%. Lo voy a escribir aquí como un número. Esto lo vamos a multiplicar por el 100%. Dividimos y después multiplicamos. Perdón, sí, dividimos y después multiplicamos. Entonces, 1.75 entre 12.72 por 100. Y eso nos dio 13.79. Entonces vamos a colocar nuestro resultado aquí. 13.79. Ese es el valor de nuestro coeficiente de variación. Esto nos da en porcentaje. Interpretaciones. La varianza nos dio pequeña, 3,08. Quiere decir que no hay mucha variación entre nuestros datos con la media. La desviación nos dio 1,75, un valor pequeño. Quiere decir que nuestros datos no están tan alejados del valor de la media. Si tú puedes mirar 12, ¿qué tan alejado está de 12,72? Está cerca. El 11 también está cerca y así sucesivamente. Y como el coeficiente de variación nos dio un valor pequeño, 13,79, quiere decir que las medidas como la media, la mediana y la moda son confiables sus resultados. Me puedo basar en ellos para poder sacar conclusiones de mi conjunto de datos. Muy bien, hasta aquí. Este es nuestro proceso para hallar todas las medidas de dispersión
y sus interpretaciones.